vez somos todos, porque tal vez somos todos. Solo clama, solo clama. Jeremías 33:1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, te damos gracias por tu palabra. Suplicamos que nos hables en esta mañana al corazón. Ayúdanos en nuestra desesperanza, ayúdanos en nuestra aflicción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La ciencia, mis amados hermanos, no acepta los milagros. Siempre la ciencia quiere medir según sus leyes naturales. Todo lo quiere medir. Todo tiene que estar ajustado a una respuesta, a una comprobación científica. Así es la ciencia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios referente a esto? Lo que para el hombre es imposible, para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús. Y los ángeles también le dijeron a María: ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna. Todo es posible para Dios. Y usted se da cuenta, aquí vemos nosotros a Jeremías en la condición en la que se encuentra. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. No estaba no estaba en un convivio, hermano. No estaba en un hotel. No estaba pasándola de lo más bonito, Jeremías. Estaba en una situación bien difícil, y estaba en esa situación porque Jeremías había ido a profetizar y había profetizado en contra de Israel lo que le había ocurrido, y por eso Jeremías estaba en esa situación, porque había dicho palabras que al pueblo no le gustaban, porque el pueblo quería escuchar otras cosas, y todavía uno de sus familiares lo mete al bote, hermano, y lo metió preso, y era uno de sus familiares lo que hace eso en contra de Jeremías. Y estando él aún en esa condición de preso, se le aparece el Señor. ¿Por qué se le apareció a Jeremías? Porque era un hombre que había dedicado su vida. Se conoce a Jeremías como el profeta llorón. Por todo lloraba, hermano. Y claro, no era para menos la situación que estaba pasando Israel. Isaías predicó, profetizó antes del cautiverio. Jeremías predica ya en el cautiverio, cuando ve que la gente se la están llevando, pues. Cuando ve que todo están destruyendo, que llegan las hordas y se empiezan a jalar a toda la gente y le empiezan a llevar y llevarse cautivos. En ese momento estaba viviendo Jeremías en una situación difícil. Y por lo que llegó a decirles a sus allegados, a sus familiares, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, por todo lo que le dijo, lo metieron preso. Porque no les pareció bien lo que ellos escuchaban. Ellos querían escuchar otras cosas. Quería escuchar que le dijeran: sí, todo está bien, todo marcha bien, dale, seguí así, esa es tu vida. Eso quería que le dijeran. Eso querían escuchar el pueblo de Israel. Y puso profetas falsos. Y los profetas falsos le dijeron: no, si con ese yugo que le has puesto, ese yugo te lo vas a romper y vas a caminar. Y entonces le pegan a Jeremías, y Jeremías dice: entonces ese yugo va a ser de hierro, ya no va a ser de madera. Esa es la palabra que Dios me ha dado ahora. Ya no va a ser de madera, hoy va a ser de hierro. Porque el pueblo de Israel quería escuchar cosas halagadoras, que le cayeran bien a él. Y no es así, hermano. Hay cosas que nosotros debemos de ver como la palabra de Dios nos dice. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en su alma, en su salvación eterna. Eso le interesa a Dios. Si usted ve la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él está completamente interesado en su restauración y en su salvación. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere que estemos allí con Él por siempre. Y el Señor Jesús lo dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que Dios quiere. Claro, ahora en el momento en que su vida está pasando, a usted no le gusta que le... está chuco tu vestido, lávalo. No nos gusta. Pero hay situaciones en que el Señor nos va a hablar por medio de su palabra.
Abra la Biblia y se va a dar cuenta que Dios le va a hablar. Usted siente que no le habla porque no abre la Biblia. Pero cuando usted empiece a tener esa relación con Dios, se va a dar cuenta de las cosas que pueden cambiar en su vida grandemente. El Señor le dijo, estando él aún preso, diciendo, mire lo que le dice el Señor. Así ha dicho Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. ¿Cuántas veces lo menciona? 3 veces. Jehová. El que es, el que era y el que será. El que siempre será, el que ha de venir. Ese soy, el que te lo está diciendo. Y empieza con una situación bien interesante en el verso 2. O sea, Él nos da primero la forma. Él nos dice quién es. Se presenta, hermano. La fórmula que el Señor nos da en este contexto es un contexto de esperanza. Porque quiere restaurar a su pueblo. Quiere restaurarla a usted. Quiere darle salvación. Eso es lo que Dios quiere. Si Él dice, si mis pensamientos son de paz y de amor, nunca han habido pensamientos de odio y de destrucción para ti. Nunca. Porque el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para usted, hermano, ni para mí. Fue creado para el diablo y sus ángeles, porque desobedecieron a vos. La fórmula del Señor en este contexto de esperanza es que Dios, el creador del cielo y de la tierra, el cual ha sostenido y sostiene su creación y pone su nombre como firma y sello de su promesa. Él está poniendo como una firma y un sello de su promesa, de las cosas que Él va a hacer en nuestra vida cuando nosotros aprendamos a reconocer delante de quién estamos. Cuando nosotros empezamos a reconocer eso. Mire lo que dice el verso 3, me gusta. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza el verso 3? ¿Cómo empieza? Mire. Clama a mí. Ese es el verso 33a, así se conoce, ¿va? Verso 33a, así se empieza a desglosar. Clama a mí. Ajá. Tenemos que clamarle a Él. ¿Quién es Él? Dice, el creador de todo el cielo y la tierra. Clama a mí. No vaya a clamarle al santo niño de Atoche, porque algunos ahí corren, ¿va? A la virgencita del cobre, a la virgen del rosario. No. Y va a ser una procesión allá al Cristo Negro de Esquipulas. Tampoco. Viste al niño hoy, en el 12 de diciembre, lo van a empezar a vestir como indito de San Diego, para ir a ver porque vio a la Virgen Guadalupe. No le está diciendo a eso. ¿A quién le está diciendo? Clama a mí. ¿Quién lo está diciendo? Jehová de los ejércitos. Él lo está diciendo. No lo está diciendo otra persona, hermano. Estas son palabras propias de Dios. Y cuando el Señor Jesús también dijo, no hay nada que sea imposible para Dios, nada. Él mismo lo estaba diciendo. Y entonces el Señor nos dice así, clama a mí. ¿Y qué significa este clamor? Este clamor tiene que venir en adoración. Suplicarle a Él por su grandeza. Esto es lo que define la verdadera oración. Adorar a Dios por lo que Él es. Vaya conmigo por favor a Jeremías 33:2, ahí mire que dice. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. La tierra tiene una inclinación bien especial, 23 grados y medio. Esos 23 grados y medio nos da a nosotros el equilibrio perfecto. Y aparte de esa inclinación de 23 grados y medio y la traslación que tiene, nos da el equilibrio perfecto para poder que puedan haber las 4 estaciones en esta tierra y pueda haber vida. Ese movimiento que hace así, oscilante, en el momento que va, Él ha afirmado y no se sale de ese eje, hermano. Está pero perfecto. Usted agarra un trompo coyote y lo tira y al momentito se deja de girar, ¿verdad? Pero esta tierra sigue girando, porque así lo ha puesto Dios. Son los límites que Él le ha puesto. Entonces, cuando yo empiezo a ver la grandeza de Él, esa grandeza, y empiezo a reconocer delante de quién estoy, es cuando Dios va a empezar a obrar en su vida y va a demostrar su misericordia. Vaya conmigo por favor al Salmo 111, al Salmo 103:11. Mira lo que dice. Vaya un poquito más atrás. Salmo 103:11. Amén.
Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué dice el proverbio? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo no temerle, hermano? Si Él es el que creó este cielo y creó este universo. Temerle con reverencia a nuestro Dios por la grandeza, por las cosas maravillosas que Él puede hacer en nuestras vidas. Temerle a Él. Eso es precioso cuando usted empieza a ver y se va a ver usted que la misericordia de Dios se va a derramar en su vida. Cuando yo clamo, estoy teniendo ese temor reverente delante de Dios. Pero a veces a usted le están pasando las cosas y usted no lo clama, ¿va? No pide porque no recibe porque no pide, hermano. Pida. Si el Señor Jesús dijo, pide y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿Qué tenemos que hacer? Clame, hombre. Si no está mudo, clame. Aún en la condición de mudo, que usted no pueda hablar, usted puede sentir y puede ver, porque en los hospitales se da eso. Cuando usted llega y empieza a orar por las personas y le dice, si usted me puede escuchar, mueva los ojos. Y el hombre parpadea. ¿Quiere recibir a Cristo? Parpadea. Y empieza usted a hacer la oración. ¿Hizo la oración? Sí, va. Así, hermano, porque lo está haciendo con el corazón. Pero debemos de aprender a clamar. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, estamos demostrando nuestra fe y la confianza en Él, en su grandeza, en su misericordia. Vaya conmigo por favor ahí al Salmo 18:6. Mire lo que dice un poco más atrás. Salmos 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor delante de él a sus oídos. ¿Dónde fue oída la oración? En el templo. En el templo. Yo siempre les he dicho, después de ese umbral de la puerta que usted pasa, está delante de Dios. Esos umbrales que están ahí, después de ese umbral, de esa puerta, usted está delante de la presencia de Dios, hermano. Porque este lugar ha sido consagrado para eso. Entonces, cuando usted va con ese temor reverente y con esa angustia, usted empieza a invocar delante de Dios, dice que Él va a escuchar su voz desde su templo y escuchará su clamor, pero debe de hacerlo. Debemos de nosotros de acercarnos a Él, de tener esa confianza, de decir, Señor, ¿y qué pierde usted, pues? Si no ya está amolado, pues, ¿qué pierde? No pierde nada. Nada pierde. Si al final y al cabo quien va a salir ganando, ¿quién es? Usted, yo. Porque amolados estamos. Pero si nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a escuchar. Mire, me gustan estos textos bíblicos. Vaya conmigo por favor a Salmos 27:4. Mira lo que dice. Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para contemplar la hermosura. Como hoy es al revés. Antes los hombres iban a buscar a las mujeres, ¿verdad? Hoy se da al revés. Hoy como los hombres a veces no pueden entrar en algunas colonias porque está prohibido, ¿verdad? Les piden el DUI. Hoy la mujer es la que va. Y muchas veces así ocurre, ¿eh? La mujer llega. ¿Y a qué llega la mujer, hermano? A ver al novio. Y llega a contemplar la hermosura de su novio, ¿verdad? Y eso es lo que el salmista nos dice. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar, para adorar su hermosura, para empezar a indagar, a buscar qué tiene la palabra de Dios para mi vida. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, entonces estamos demostrando una completa dependencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué cree que va a hacer Dios, hermano? Dios nos va a compensar. Si eso compensa, sí compensa, hermano. Sí compensa.
El Señor le dijo a Josué: solo te mando que te esfuerces y que cumplas todas las palabras que están escritas, que mi siervo Moisés ha dejado. Cúmplelas, que no se aparten de ti, ni a diestra ni a siniestra. Átalas a tu cuello y medita en ellas, y todo te saldrá bien. Eso le dijo el Señor a Josué. Y el salmista aquí nos enseña que esté yo todos los días, en la ocasión en que haya un culto, poder llegar y adorar la hermosura de Jehová. Me gusta aquel himno donde dice: vine a alabar a Dios, vine a adorar a Dios. Precioso. Y esa situación es la que debe de haber en nuestro corazón, esa dependencia y adorar a Él. El salmista nos enseña también una cosa bien interesante en el Salmo 23:1, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa dependencia de Él. Y después este tremendo hombre del Señor nos enseña otra cosa, el rey David, en el Salmo 121:2, donde dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene su socorro. Entonces debemos de aprender nosotros a comprender todo eso. Cuando yo estoy clamando, el clamor implica todo esto, implica la adoración, implica mi devoción, implica mi temor a Él. No me, aquí vengo Colocho otra vez y pues sí, yo quiero que verdad va. Tú sabes, va, que sí, pues la onda va. No podemos llegar así, hermano. Usted tiene que llegar con reverencia. Porque no está hablando con ningún mojigote, está hablando con el creador del universo. Debemos de llegar con reverencia delante de Él. Y cuando usted aprenda eso, que aprenda a doblar sus rodillas y que sepa delante de quién está y sus lágrimas caigan en adoración, ahí va a ver usted la diferencia. Cuando usted, no, es que está muy borroñoso el suelo, hínquese, hombre, y se va a dar cuenta las grandezas que Dios puede hacer en su vida. Solamente ahí nosotros vamos a comprender lo que Dios quiere hacer en nosotros. No debemos de olvidar todo lo que Dios quiere para nosotros. Agradezca, no se olvide, porque hay algunos son mal agradecidos, ¿verdad? Como los leprosos aquellos, ¿se acuerdan de los leprosos? 10 eran, ¿cuántos regresaron? 1. Y el que regresó era samaritano, hermano. Los otros 9 eran judíos. Y solo el samaritano regresa, el gentil. El gitano fue el único que regresó. Y los otros no agradecieron. Por eso usted y yo debemos de agradecer por todas las cosas que Dios ha hecho. Porque nada sale de la voluntad de Dios, hermano. Todo está completamente bajo el tremendo cuidado de nuestro Dios. Vaya conmigo un poquito más atrás y mire lo que dice en el Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No, hombre, si usted y yo no nos vamos a esconder delante de Dios, ¿de dónde me voy a ir? ¿Me meteré en lo más profundo para que Dios no me vea? ¿Me voy a ir a aquella parte oscura para que Dios no... Aquí en lo oscurito, venite. Aquí no hay cámaras, venite. ¿Verdad? ¿Cree usted que vamos a hacer así? No, delante de Él no nos escondemos. Dice que Él está viéndonos a cada uno de nosotros. Él está pendiente de cada una de las cosas. Por eso le digo, no sea mal agradecido. Agradezca las cosas que Dios le ha dado. Cuando usted empiece a tener ese corazón agradecido, va a ver cómo la voluntad y la bondad de Dios va a estar en cada uno de sus pasos. Cada uno de sus pasos va a ser guiada por la tremenda misericordia de nuestro Dios. Busque, por favor, el Salmo 136:6. Mire lo que dice, Salmos 136:6. Amén. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Ah, la misericordia de Dios, hermano. No, la misericordia de Dios es grande. Y muchos no hemos recibido el castigo inmediato de Dios por su misericordia. Porque la misericordia de Él ha estado con nosotros. Siempre nos ha guardado. Y el Señor nos dice, ven, en este clamor, eso es lo que tú puedes hacer. Vas a alcanzar mi misericordia. Y mire lo que dice más adelante en el Salmo, en Jeremías, capítulo 33, verso 3.
Clama a mí y yo te responderé. El Señor nos va a responder, hermano. Eso téngalo, pero ciertísimo, que Dios le va a responder. Él responde. Él no se queda callado. Él le va a responder. En su tiempo, Él le va a responder. En el tiempo de Dios, Él le va a responder. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El problema es que nosotros queremos que nos responda ya, ¿verdad? Queremos, como dice aquel, tronando y lloviendo. Algunos así queremos. Tronando y es que mira, yo solo le chasqueo los dedos a mi papi, ve, y ahí está. No, tenga cuidado. Así queremos muchos, tronando y lloviendo. No es así. Es en el tiempo de Dios. Si no, veamos algunos casos que por haber hecho caso, oído a la instrucción que Dios les había dado, cometieron grandes errores. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué le dijo el Señor? Volveré y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ay, ¿cómo va a ser esto, pues? Si mi mujer, 90 años, y yo, 99, ¿de a dónde, pues? ¿Verdad? Ya Abraham decía, sí, ¿de a dónde? Pues si ya de volado está ya no, ¿verdad? Ya no, ya había colgado los tenis, hermano, hace qué rato. Y el Señor le vuelve y le dice, ¿hay algo imposible para Jehová? Y Abraham se sonrió, pero una risa como queriendo decir, híjole, la voy a hacer, voy a tener un hijo. Porque Abraham se ríe. Y Sara también se ríe. Y a Sara la regañan, fíjese. Abraham no. Abraham se rió porque, al fin, voy a ser papá. Pero Sara dijo, no, si ese viejito si ya ni con solo puede, ni con su castillo ya no puede, pues. ¿Verdad? Eso fue lo que, y le dijo el ángel, tú te has reído. No me reí, te has reído. Y voy a volver, y voy a volver. Claro, se apresuraron, hicieron otras cosas que no debían de hacer, ¿verdad? Y permitieron que Abraham se metiera con la cocinera y, bueno, usted ya sabe el problema que tienen ahora. Y llegó, sí regresó y tuvo el hijo de la promesa, lo tuvo, Isaac, el hijo de la promesa. Llegó en el tiempo de Dios, no en el tiempo que usted dice, hermano. Porque si usted quiere apresurar las cosas, le van a ir mal, no las apresure. Deje que las cosas se den en el tiempo de Dios. Cuando las cosas se den en el tiempo de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Aunque le parezca que las cosas están perdidas. Porque eso mismo sucedió con Jesús, ¿se acuerda? Cuando le dijeron, hey, tu cuate, Lázaro, está enfermo y se está muriendo. No, hombre, si no se muere, hombre, si es enfermedad que tiene no es de muerte, ya va a estar bueno. No, hombre, si se está muriendo, no se muere. Y se murió. Y Jesús todavía se quedó 3 días más, esperando que estirara bien el hule. Y cuando llega allá, sale la primera, la más abusada. Y le dice, mira, si hubiera venido aquí, él no hubiera muerto. Y él siguió caminando. Y se le acerca a la otra, la que siempre le ayudaba, María, la que siempre estaba escuchando, aprendiendo. Señor Jesús, ya llegué. Mira, ya está muerto, más de 4 días, ya no, ya lleve. Y el Señor Jesús dice, ahí hay uno de los textos más cortos, y Jesús lloró. La incredulidad que había en el corazón de cada uno de ellos. Y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ya se los había dicho, yo soy la resurrección, yo tengo el poder. Y aún así no creían, porque no se habían dado cuenta delante de la grandeza de quién estaban. Pero cuando usted se dé cuenta delante de la grandeza de quién está y de las palabras que contienen este libro que usted tiene en sus manos, se va a dar cuenta que las cosas maravillosas que Dios puede hacer en usted cuando deposite su plena confianza en Él, se va a dar cuenta. Dios quiere restaurarnos. Si Dios quiere darnos a nosotros, Él solo nos pide que nosotros clamemos. Y Él dice, y yo te responderé. Si me clamas a mí, no al niño de Atoche, ¿verdad? Si me clamas a mí, yo te responderé. El tiempo de Dios, la respuesta de Dios nunca llega tarde, hermano. Siempre va a llegar en su tiempo. Y cuando llegue su tiempo dice, y te enseñaré, te voy a mostrar el poder de mi salvación. Te lo voy a demostrar. Jeremías me encanta porque en el sufrimiento que Jeremías estaba pasando, estaba viendo la mano poderosa de Dios en cada una de sus vidas. Yo no sé qué le está afectando en su vida, pero déjeme decirle que no hay nada que sea imposible para Dios. Dios todo lo puede, hermano.
Las dificultades que usted esté pasando, Dios puede ayudarle a usted en cada una de esas dificultades, en cada uno de esos problemas. Mire lo que dice Jeremías capítulo 32, verso 27. Jeremías 32, 27. Y aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Poneme cualquier cosa. Si el Señor solo nos dice, el que está cansado, el que está agobiado, venga a mí. Venid y comprad vino y leche sin precio. No, hombre, venite. Poneme tu problema, yo te lo soluciono. Claro, tenemos que acercarnos con respeto y con fe. Y vamos a ver las cosas grandes que Dios puede hacer en nuestras vidas. No hay nada que sea difícil para el Señor. No hay nada. Dios todo lo puede. Su misericordia y su amor lo alcanzó a usted y a mí. Porque muchos no merecíamos la salvación de Dios. Porque al Señor Jesús le dijo, pero así en esta condición, ¿quién va a ser salvo? Así le dijeron a Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. No importa su condición, hombre, acérquese a Jesús. Pero entréguele su corazón a su vida. Dígale, Señor Jesús, toma el control de toda mi vida. Y se va a dar cuenta de las cosas que Dios puede hacer en su vida. Pero debemos de acercarnos a Dios de esa manera. No hay nada que sea difícil para Dios. La misericordia de Dios lo cubre todo. Cuando usted esté ahí, va a aprender a conocer el amor de Dios. Y se va a dar cuenta lo que Dios pagó por usted. Cuando empiece usted a reconocer esas cosas grandes que Dios va a hacer en su vida. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra oculto aquí aparece como inaccesible, aisladas. Pero Dios puede revelar todo aquello que usted no lo conoce, hermano, si usted se lo pide. Porque allá andan algunos, es que Dios me ha dado profecía. No, hermano, si la profecía aquí está. Si Dios le puede hablar a usted. Todos somos iguales. Todos somos del mismo sacerdocio. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Usted es real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo. Usted puede. Acérquese a Dios, lea su palabra y se va a dar cuenta que todo lo oculto va a empezar a salir a luz. Pero debemos de pedirle a Dios. Pídaselo a Dios y se va a dar cuenta. Dios está comprometido con preservarlo a usted. Está pero comprometido. ¿Sabe por qué está comprometido? Porque dice el Señor en su palabra que Él nos ha puesto a nosotros el sello del Espíritu Santo. Para que cuando suene esa trompeta, Él venga por la redención adquirida por Dios. Está comprometido con usted. Amado, ninguno de nosotros tiene ninguna idea de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Nadie los tiene. ¿Usted cree que en Houston tenían el plan de que iba a llegar esa gran tormenta de esa situación? Dicen que en 10 años no caía una tormenta como esa. No tenían los planes. México tenía planes para ese terremoto que acaba de ocurrir. No tenía planes, no tenían pero ni idea. Todos se acostaron tranquilos de que no iba a pasar nada. Bueno, cuando fue el temblor ese, aquí se sintió fuerte, ¿verdad? Y fuerte y largo, hermano. Entonces, si este volado no se detiene, ¿qué pasa aquí, pues? ¿Verdad? Usted no tenía idea de que eso puede ocurrir. Entonces, ninguno de nosotros tenemos idea de los planes de Dios para nuestras vidas, ninguno. Pero yo quiero decirle que Dios está comprometido por preservar su vida eterna. Eso sí está comprometido a Él. Porque aquel que ha empezado la obra en usted la va a perfeccionar hasta el fin. En eso sí está comprometido, en darle a usted la salvación y la vida eterna. Yo estoy seguro, hermano, de eso sí estoy seguro, que si usted confía en Dios, el Señor lo va a preservar. El Señor lo va a preservar. Y no le estoy hablando solo de una preservación física, no me vaya a malinterpretar, sino que lo está preservando en su vida eterna, porque eso es lo que Él está interesado. Él no está interesado tanto en el problema que usted tiene, en su enfermedad, como no está interesado en eso. Pero lo que a Él interesa es su alma. Porque le dijo a aquel ángel malo, ¿verdad? Toca su cuerpo, pero su alma no la tocarás. Porque su alma me pertenece, es mía. Entonces debemos de ver esas cosas que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios quiere preservar, nos quiere demostrar su poder. Vaya conmigo por favor siempre a Jeremías en el capítulo 33. En el verso 6.
Aquí vamos a ver la promesa de la restauración de Jehová hacia el pueblo de Israel. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Se da cuenta? Clama a mí, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué nos va a enseñar el Señor? Nos va a enseñar la medicina, la sanidad, la paz y la verdad, la libertad y el perdón que Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Ese perdón que Dios nos ofrece. Hay tres aspectos del pecado que aquí se mencionan. Y el primer aspecto del pecado que se habla es maldad. En hebreo es abón, así, como Eibon, parecido, así, abón. Este es el pecado, este es alejarse de la senda señalada, del camino por el cual el Señor le dice que andes. Y muchas veces nos dicen, andate por ahí, ve, es más derechito. ¿Y usted qué hace? Se va por otro camino. Y esto es este es el primer pecado, la maldad que hubo en el corazón de Israel. Luego habla de otro pecado, y el pecado de Ata. Ese pecado de errar en el blanco. Los israelitas se confundieron y no apuntaron al destino correcto. Empezaron a buscar otros dioses, empezaron a buscar otras cosas, empezaron a buscar su conveniencia, empezaron a buscar sus placeres, erraron en el blanco. Y después habla del tercer pecado. El tercer pecado es se rebelaron, pasá. Se rebelaron en contra de mí, dice el Señor. Y esos tres pecados el Señor los perdona. Estas tres ofensas, Dios concede limpieza. Fíjese, Dios concede la limpieza. Tajer, hacer ceremonialmente limpio. Cuando los niños nacen en Israel, y nacen en todo el mundo, ¿cómo nacen los niños? Sucios, ¿verdad? ¿Sabe qué hace el pueblo de Israel con sus hijos cuando nacen? La costumbre judía era bañarlos con sal, para quitarles todo lo sucio que traía, para hacerlos ceremonialmente limpios. Y dice el Señor que eso es lo que hace, nos da la limpieza. ¿Cómo nos limpia el Señor? Por medio de su sangre, la sangre de Cristo. ¿Y cómo lo confirma usted? Cuando usted se bautiza, lo hace ceremonialmente limpio. Y eso es lo que Dios quiere. Le quiere perdonar sus pecados, por los que se rebeló, por lo que se apartó, por lo que erró en el blanco. Dios quiere limpiarlo de su pecado, quiere hacerlo ceremonialmente limpio. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Luego nosotros vemos, después de habernos dado la limpieza, no solamente nos da la limpieza, sino que también ofrece su perdón. El perdón de Dios. ¿Qué es ese perdón de Dios? Ese es el remitir el pecado, el perdonarle a usted. Eso es lo que Dios hace. Perdona el pecado de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, el perdón de Dios va a estar en su vida. Pero cuando usted se rebela, le va a pasar lo que le sucedió a Israel. Fue llevado cautivo, fue llevado preso. Pusieron todos los profetas y todos ellos empezaron a predicar en contra de la maldad del pueblo de Israel por lo que se habían rebelado. Isaías le hablaba y les decía, ¿para qué están ofreciendo sacrificios? ¿Para qué ofrecen holocaustos si no tiene justicia? Y ellos decían, no, como el templo de Jehová está aquí, el templo de Jehová nos va a proteger. No los protegió, hermano, porque ya lo habían agarrado como un fetichismo. Y no es así. Y luego viene Jeremías y empieza a hablarle al pueblo de Israel, los van a llevar cautivos, los van a llevar aquí, les van a poner el yugo. Y ellos dijeron, no. ¿Y cómo fueron llevados? Cautivos. Luego viene Ezequiel y empieza a hablarles allá, ya en el cautiverio. Ezequiel predica en el cautiverio, ya cuando ellos estaban presos. Y empieza a hablar de la esperanza de que Israel iba a ser nuevamente restaurado. Jeremías ya se lo estaba diciendo el Señor por medio de Jeremías. Pero deberían de acercarse a Él. De acercarse con un corazón, de clamarle a Él, de adorarle a Él, de buscarle a Él.
Cuando usted empieza a clamar y empieza a buscar a Dios, déjeme decirle que las respuestas de Dios van a estar en su vida. Pero debemos de aprender nosotros a buscar, saber que Dios nos ha limpiado por medio de la sangre de Jesucristo y nos ha dado también su perdón. Para Dios es la voluntad de Él y su deseo. El deseo más grande de Él es perdonarle a usted. Esa gracia inmerecida de Dios para con nosotros. Y eso es lo que Dios ofrece, hermano. Cuando yo clamo, cuando yo busco a Dios, cuando yo pongo mi confianza plenamente en Él, Dios me va a mostrar cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Salvación que le ofrece nuestro Señor por medio de su Hijo Jesucristo es grande. ¿Qué debemos de hacer? Clamar a Dios con todo nuestro corazón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisigrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.